Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todas. Muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva charla, conferencia de la Escuela de Democracia de la UBNA. Hoy nos acompaña María Isabel Menéndez Menéndez, que es catedrática de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad de Burgos. Es asimismo doctora en Filosofía, licenciada en Periodismo y experta en estudios de las mujeres, feministas y de género. Como investigadora, su línea de investigación principal se dedica al análisis de la comunicación desde la perspectiva de género, especialmente el tratamiento informativo de la violencia machista, la violencia simbólica, el uso del lenguaje no sexista, los formatos de espectáculo y entretenimiento, los géneros de ficción televisivos, la prensa para mujeres, las élites femeninas y el canon estético en la cultura de masas. Solamente eso. Tiene infinidad de obras publicadas, más de 200 artículos. Algunos de sus libros también tiene un montón, pero en fin, voy a citar solo 3 para que nos hagamos una idea de por dónde va su producción. El último es ¿Puede la publicidad ser feminista? Otro anterior, Discursos de ficción y construcción de la identidad de género en televisión. Y uno un poquito más antiguo, pero que tiene un título que te produce muchas ganas de leerlo, es el siguiente: El zapato de Cenicienta, el cuento de hadas del discurso mediático. Ella es especialista, como podemos ver por su currículum, sobre todo en cuestiones de construcción de la identidad femenina en el discurso mediático dominante, pero hoy nos va a hablar de la violencia sexual contra las mujeres, un tema que desgraciadamente sigue siendo muy actual. En esta pequeña presentación que he preparado, yo tengo aquí apuntado, lo es desde siempre, y ahora veo que en su presentación pone un grito que no cesa, ¿no? Esta idea de que efectivamente estamos ante una especie de daño consustancial a la humanidad, ¿no? La violencia sexual contra las mujeres, que sigue siendo actual, lo ha sido siempre, y ojalá que no lo sea, pero en fin, son necesarias reflexiones y posicionamientos como el de Isabel Menéndez para luchar contra eso. Hay personas que desde la academia y desde su esfera de responsabilidad luchan contra esa lacra. Una de ellas es María Isabel, y por eso es un honor y un placer tenerte entre nosotros en la Escuela de Democracia de la Universidad Pública de Navarra. Mil gracias por venir y tuya es la palabra. Bueno, pues muchas gracias. Lo primero a la Escuela de Democracia de la UBNA por invitarme y además en este marco literalmente incomparable, maravilloso. Pamplona siempre me gusta, todo, pero este lugar no lo conocía y es realmente un sitio maravilloso. Así que gracias por invitarme, y al público gracias por venir, especialmente una tarde como hoy, que como diríamos en mi tierra, que yo soy asturiana, está de playa. Está de playa y bueno, habéis decidido sacrificar la tarde de terraza para estar aquí un rato, así que muchísimas gracias a todos y a todas. Espero que os interese lo que vamos a contar ahora. Voy a hablar el tiempo que me han sugerido y dejar un poquito de tiempo al final por si a alguien le apetece hacer alguna reflexión o pregunta o quiere que aclare alguna de las cosas que voy a contar. Bueno, me he permitido el lujo, y sin preguntar, de poner un subtítulo a la charla a la que me invitaron: la violencia sexual contra las mujeres, una realidad incómoda y un grito que no cesa, porque creo que son los dos planos en los que voy a, digamos que dividir mi intervención. Una cuestión es, digamos, la historia, desde dónde venimos cuando hablamos de violencia sexual, y me parece que esta idea de incómoda puede ayudarnos a entenderlo. Y por otro lado, un grito que no cesa, porque si hay algo que estamos aprendiendo como sociedad ahora mismo es que las mujeres nunca lo hicimos, pero ahora más que nunca no nos conformamos con la existencia de esta violencia y queremos que termine. Sobre todo las mujeres. Quiero creer que cada vez más estamos acompañadas de los varones, pero obviamente todavía hay que convencer a la sociedad no ya de la necesidad de erradicarla, por eso lo de la realidad incómoda, sino sobre todo de la necesidad de identificarla, porque todavía existe gente, personas que consideran que no existe, o directamente
que si existe es una cosa muy menor en la que no deberíamos dedicar tantos esfuerzos. Así que voy a empezar por ahí. Esta primera parte voy a hablar de esta realidad incómoda y teniendo en cuenta esta idea, ¿no?, que estamos en un momento paradójico, porque por una parte se ha visibilizado una violencia que hasta fecha bastante reciente no se verbalizaba mucho en nuestra sociedad. La violencia contra las mujeres quizás sí, pero la violencia sexual en particular no tanto. Y es verdad que hay unos momentos que la hacen visible y uno de ellos en nuestro país muy importante tiene que ver con esta ciudad y con el tristemente célebre caso conocido como de La Manada. Ha situado esta problemática en una sociedad que vivía de espaldas a su existencia. Obviamente que las mujeres, especialmente las que trabajan con víctimas, sabían perfectamente de su dimensión, pero no era algo que estuviera en la opinión pública como está ahora, entre otras razones, por el caso, insisto, tristemente célebre de los Sanfermines de Pamplona, que incluso ha trascendido las fronteras de España y se menciona en la bibliografía de otros países. Vamos a ver que esto entra dentro de un contexto, no sucede sola, pero nuestro país nos ha servido para conocer esta violencia. Insisto en que existía, pero no se nombraba y digamos que existía como, por supuesto, la impunidad, pero también en una existencia como que, bueno, esto igual pasa en otras partes, pero no aquí, no en nuestras ciudades, no en nuestra sociedad. Bueno, si nos vamos a cualquier texto, este creo que es uno de Naciones Unidas, nos va a explicar la violencia sexual en toda su complejidad, porque a mí me gusta señalar que la violencia sexual tiene diferentes manifestaciones y no todas son igual de graves, evidentemente, pero sí que es verdad que a veces nos cuesta trabajo hacer entender cómo muchas agresiones que podemos llamar menos graves que otras, o en sus consecuencias, pues ni siquiera son pensadas como violencia. Yo antes, hablando con el compañero, le explicaba cómo es bastante significativo de la propia existencia de violencia el hecho de que muchas mujeres que la sufren no la identifican. Es decir, han sufrido una agresión sexual y no consideran que haya sido una agresión sexual. Esto nos habla de cómo ha sobrevivido este fenómeno, cuyas dimensiones son muy importantes, pero ha sobrevivido hasta el siglo XXI en la total impunidad, cuando no en la total tolerancia. Es decir, ha habido culturas, y todavía existen, culturas que en determinados contextos permiten la existencia de cierto nivel de violencia sexual. Pero bueno, si vemos el de la Organización Mundial de la Salud, lo que vemos ahí nos indica que son acto sexual o tentativa de ese acto sexual o comentarios e insinuaciones no deseados o acciones para comercializar la sexualidad, coacción, es decir, hay toda una serie de elementos que a lo mejor no siempre tenemos en el imaginario cuando pensamos en el concepto de violencia sexual. En todo caso, no es nuevo, especialmente las feministas empezaron a pensar en la violencia sexual hace mucho tiempo. Es verdad que, como decía antes, en la opinión pública es mucho más reciente la llegada de este imaginario de esta realidad. Por un lado hay una realidad y por otro lado hay una forma de pensarla, ¿no? Pero, sin embargo, si nos vamos a las mujeres, más conocidas de los años 70, que es donde se construye el cuerpo teórico del feminismo que todavía existe hoy, aunque hablemos ya de otro momento. Aquí os traigo algunas de ellas. Y todas ellas pensaron y escribieron para definir lo que era la violencia sexual. Por ejemplo, Kate Millett, que es la que ven a la izquierda arriba, nos dice: la violencia sexual no tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con el poder, porque es una estrategia de control de las mujeres que se utiliza generalmente con intimidaciones o con agresiones y amenazas, pero a veces ni siquiera las necesita. Esto es lo que tiene el poder, que a veces él mismo es suficiente para, digamos, controlar, sin necesidad de que exista una cuestión expresa que recuerde o que intimide. Esto es importante porque es lo que hace que no entendamos muchos casos contemporáneos, ¿no? Que si lo pensamos como una forma de sexualidad, vamos mal. La violencia sexual está dentro de un sistema de poder, de un sistema de control de las mujeres, ¿no? Así que nos decía Kate Millett en aquellos años:
no tenemos que pensarla como algo que pasa entre un agresor y una víctima, sino que tenemos que ser capaces de verla como un elemento que está en la estructura del colectivo de las mujeres y que opera con esta voluntad de control. En el mismo sentido, si vemos la obra de Susan Brown Miller, pues también nos dice, mira, la violencia sexual no es lo que pasa con unos hombres inadaptados, violentos, que agreden a una mujer en particular. Está incardinada en todo un sistema en el que además opera los elementos legales, los jurídicos, sociales, culturales, todos ellos están ahí para, de alguna manera, tolerar o incluso alentar la agresión sexual como un medio de dominio masculino. Insistimos entonces en esta idea de poder que, nos dice Brown Miller, se transmite a través de un concepto concreto que es el miedo. Si algo tienen las mujeres miedo debido a la socialización, es el miedo a una agresión sexual. Es algo que sucede en todas las culturas y en las mujeres de todas las edades. Porque además sabemos que la violencia existe en todas las edades, la violencia sexual. Pero el miedo es común, está en nuestra socialización. Con el miedo hay un efecto inmediato, que es lo paralizante, que es el miedo. Así que eso produce automáticamente el control de las mujeres. Es una intimidación invisible, pero lo es. Angela Davis, que desde los feminismos negros también de los años 70 teorizó desde un lugar, digamos, más marginal que el de las mujeres blancas, también pensó en la violencia sexual y nos dijo lo mismo. No es la consecuencia de una personalidad violenta de alguien, sino que es un rasgo aprendido en la socialización, es un rasgo de la masculinidad, no un rasgo de los varones. No todos los varones son violentos. Es un rasgo de la masculinidad, que es lo que se aprende. Y esta diferencia es importante, porque cuando las mujeres especialmente intentamos hablar de violencia sexual, la primera cuestión que se nos devuelve es no todos los hombres son agresores. No lo hemos dicho. Hemos dicho que es un rasgo de la masculinidad. Esto quiere decir que los varones socializados en la masculinidad que no tengan una perspectiva crítica podrían ser agresores sexuales, pero no todos los varones son agresores sexuales. En esto tenemos que invertir tiempo y la verdad es que a veces nos cansamos un poco. Así que recuerden, es un rasgo de masculinidad, no de los varones biológicamente hablando. Masculinidad, un constructo social que incluye estas ideas de poder y control sobre las mujeres y que usa la violencia cuando es necesario. La última de las imágenes es un poco más reciente, la obra de Rita Segato, que nos habla desde el feminismo latinoamericano y nos dice, miren, la violencia sexual desde luego no es un acto sexual, no se fundamenta ni en el deseo ni en el placer, ni en una libido descontrolada, que es una idea, un imaginario que existe, es que los hombres violan porque no pueden dominarse. No es que esto sea bueno, pero digamos que es una manera de encontrar una justificación. Bueno, Rita Segato nos dice no, en realidad la violencia sexual, que ella llama pedagogía de la crueldad, interesante este concepto que construye Segato, nos dice que es una forma de controlar, apropiarse de las mujeres, intimidarlas en esto que, insisto, es un ejercicio de poder, ¿no? ¿Es un ejercicio de poder con mucha dimensión? Pues lamentablemente sí. A poco que miremos la prensa, bueno, yo había preparado las diapositivas en enero, que por razones personales tuvimos que aplazarlo, gracias también por esto, tenía las noticias de esa misma semana que teníamos prevista esta charla. 44 hombres acusados de violar a una adolescente durante años en India desde que tenía 13. Juzgan en Francia a un hombre acusado de drogar y violar, esto le sonará porque ha sido muy mediático, a su mujer por al menos 50 desconocidos durante casi una década. Fíjense en el control, Hablamos de muchos hombres durante mucho tiempo sobre una misma víctima. Solo nos fijamos en una. Así que pensemos en la dimensión, en términos numéricos, la dimensión que tiene la violencia sexual. Detenido un hombre de 44 años acusado de una agresión sexual a una menor en Gijón, la maniató. Esto, como yo estoy la mitad de la semana en Asturias, que es mi tierra, fue muy dramático porque este hombre había previsto absolutamente todos los pasos que iba a dar, dónde había y dónde no había cámaras para quedar impune en la agresión, había salido de prisión y además luego lavó a la víctima para que no quedaran huellas. Es decir, conocía perfectamente y había sido condenado previamente, conocía perfectamente lo que tenía que hacer para que fuera difícil encontrarlo.
En otro sitio de España, da igual donde miremos, los Mossos detienen a 3 jóvenes en Barcelona por una presunta agresión sexual. O fijaros en este, un vecino de Oviedo indemnizará a su profesora del colegio por acosarla con fotos sexuales trucadas durante 8 años. Mucho tiempo. La agresión sexual tenemos el imaginario de que es algo que sucede en un portal. A veces sí, pero no siempre. Muchas veces es una agresión continuada. Investigan un segundo caso de abuso sexual en un colegio. Fíjense en la edad de los agresores. Cada vez de menos edad, ¿no? En estas noticias al menos. O luego tenemos los casos mediáticos que nos hablan del sistema, por ejemplo, el incisivo interrogatorio del juez a Elisa Muliá en el caso de Errejón, y no importa aquí el caso en concreto, me importa que veamos cómo ha funcionado el sistema judicial. Si han visto imágenes de ese interrogatorio, realmente parece que la culpable era ella, ¿no? Porque eran unas preguntas absolutamente intimidatorias y digamos que con un exceso desde el punto de vista verbal, que yo creo que agredía a la víctima. Por lo menos yo me sentía incómoda viéndolo, entiendo que ella lo tuvo que sentir también. O la última, esta sí la he añadido estos días, la sentencia que ha impugnado, ¿no? que ha absuelto a Dani Alves, ¿no? Y que es un tema muy mediático y que tiene por el medio muchísimas cosas, pero que al final no hace falta buscar mucho en la hemeroteca, porque las agresiones las vamos a encontrar continuamente, todo el rato, es algo que nos rodea. Se estima aproximadamente, según cifras de 2024, que en un país como España cada día se denuncian 55 agresiones sexuales y 14 violaciones. Supongo que ya saben que no se denuncia casi nada de lo que ocurre, sino que es solo un porcentaje muy, muy pequeño, ¿no? Entre estas violaciones que se denuncian, casi el 60% de mujeres jóvenes denuncian que son agresiones que suceden en lo que se llama agresión o violación en cita, es decir, habían quedado con ese señor, con ese varón, con ese alguien que pueden conocer o no, por primera vez o no, quedan para tomar algo, para conocerse, y es ahí donde se produce la agresión sexual. Un 70% de las víctimas eran menores cuando sufrieron la agresión sexual. Más de 2.800.000 niñas en España han sufrido violencia sexual con menos de 16 años. No voy a seguir con las cifras, que podría estar toda la tarde. Lo que me interesa que pensemos es que tiene una dimensión que realmente deja anonadada a cualquiera que lo estudie. No es algo que le pasa a unas pocas mujeres. Si tenemos en cuenta todas las agresiones que existen, con mayor y menor gravedad, nos vamos a encontrar que prácticamente todas las mujeres han sufrido alguna o la sufrirán. Y yo le comentaba antes, mi experiencia como docente en las aulas es que siempre, cuando hablo de violencia sexual, al terminar mi clase se me acerca al menos una alumna. Cuando es una charla con personas mayores o adultas, al menos una persona, siempre. Cada vez que doy una charla, y en 20 años he dado muchísimas, luego nos rodea. Otra cosa es que se hable de ello. ¿Por qué? Porque, como decía antes, cuando hablamos de violencia sexual nos vamos a encontrar con una muy larga historia de impunidad, es decir, ha habido una serie de elementos que han permitido que esta violencia o no se haya denunciado o se haya tolerado o incluso se haya encontrado positiva, y entre ellas pues vamos a encontrar algunas, como por ejemplo la estrategia muy patriarcal, que es que este es el único delito probablemente en el que la víctima siente culpabilidad por haber sido víctima. Así que esto opera como un elemento también de control, porque las mujeres que han sufrido una agresión sexual se van a pensar muy mucho, bueno, ya no digo denunciarlo, siquiera contarlo, porque automáticamente aparece una idea de culpabilidad, y eso impide a las mujeres pedir ayuda, aunque sea para hablarlo con alguien, ¿no? Ya no digo para denunciarlo, ¿no? Así que este elemento es paralizante junto a otros, porque una cuestión que se discute mucho es hasta dónde las mujeres aceptan, consienten. Esto además ahora está sobre la mesa por la ley, que así se llama, ¿no? La idea de consentimiento es muy problemática, porque realmente cuando las mujeres sufren una agresión sexual, si se habla con víctimas, todas ellas nos van a contar que en realidad cuando están sufriendo esa agresión, la idea principal no está en juego mi integridad o mi honor en términos tradicionales relacionados con la sexualidad. Lo que está en juego es mi vida. Todas las mujeres que sufren una agresión sexual saben que pueden no sobrevivir.
Muchas agresiones sexuales terminan en muerte. Y aunque no lo hagan, el miedo a que terminen así es paralizante para las mujeres. Por eso, decir que las mujeres a veces, es que usted no ha hecho nada para evitarlo, pero ¿usted qué quería que hiciera? Yo quería sobrevivir, nada más. Que terminara lo más rápido posible con el menor daño posible. Esto es algo que las mujeres aprendemos por efecto paralizante. No te muevas. ¿No? Esto nos lo han explicado para si nos intentan robar el bolso, ¿no? No intentes oponerte al ladrón, deja que se lleve el bolso. Sin embargo, si es en una violación sexual, parece que lo que se espera es que seamos guerreras, que luchemos a costa de nuestra propia vida, ¿no? No, esto no es así, pero es un elemento que va a favorecer esta impunidad, ¿no? ¿Qué cuestiones están también ahí? Bueno, también operan cuestiones simbólicas como interpretar el cuerpo de las mujeres como una especie de campo de batalla. Esto se ve mucho en las prácticas bastante frecuentes de utilizar la violación como arma de guerra. Saben que es algo que se utiliza frecuentemente cuando hay conflictos. Una de las primeras cosas que aparecen son incluso campos de concentración para violación sexual de mujeres. Esto no podría operar si no hubiera un elemento simbólico que hace identificar el cuerpo de una mujer en particular con el territorio general en el que se está produciendo la agresión. Es un tema complejo en el que no quiero profundizar mucho porque no es objeto de la charla de hoy, pero sí que nos ayuda a entender por qué es tan frecuente que esto suceda cuando hay sobre todo un conflicto bélico o una guerra de baja intensidad o siempre que tenga que ver territorio, vamos a encontrarnos cómo existe violencia sexual contra las mujeres. Una violencia generalmente organizada, definida y diseñada desde el poder de ese colectivo agresor para hacer un daño que humille a esas víctimas de manera que no solo estés violando a una mujer particular con nombres y apellidos, que también, sino que sobre todo estás haciendo un daño completo a esa sociedad, sobre todo si además luego tiene descendencia, ¿no? Que esto es algo que sabemos bien porque lo hemos visto en muchos documentos e incluso en algunas películas. Otras estrategias, bueno, todavía existen en muchos países las leyes denominadas Cásese con su violador en español, ¿no? Son leyes pensadas para eliminar la pena del agresor sexual si éste accede a casarse con la víctima. Como vemos aquí, lo que la señora pueda pensar es secundario. Aquí operan una serie de elementos que tienen que ver con la tradición, con el honor familiar, como las mujeres son un instrumento no solo del violador primero, sino después de su familia, que le parece que es una reparación que ella se case con el violador. Pues ahora el resto de tu vida ahora con este señor. Bastante tremendo. Es algo bastante antiguo, empezó en los códigos penales de la Edad Media en Europa, con este objetivo, ¿no? Restaurar el honor familiar, ¿no? Bueno, usted cásese con esta señora y nos olvidamos de todo. Y evitaba pues, cosas curiosas como el adulterio, que saben que una mujer violada puede ser acusada de adulterio en algunas sociedades. Incluso si ha muerto el cónyuge puede ser adulterio póstumo, una cosa loca pero que existe en este mundo tremendo en el que muchas veces viven las mujeres, ¿no? Así que estas leyes de casarse con el violador siguen vigentes en bastantes países: Tailandia, Rusia, República Dominicana, Afganistán, Kuwait, Venezuela, unos cuantos, ¿eh? Y en algunos se han eliminado hace poquísimo tiempo. Por ejemplo, en Marruecos se eliminó en 2013 después del suicidio de una mujer y como contagio en la zona, en esa región, se eliminaron en países como Jordania, Líbano, Túnez o Palestina, pero hasta 2013 estaban vigentes estas leyes. En Uruguay se eliminaron en 2006, en Argentina en 2012, Bolivia 2013 también. Y todavía hay 43 países que no tienen ningún tipo de pena sobre la violación producida dentro del matrimonio. O sea que son dos tipos de legislaciones que claramente nos están hablando de impunidad, ¿no? Así que yo creo que es un ejemplo de cómo la historia ha dicho, bueno, la violencia sexual en el caso de las mujeres puede ser un elemento un poco disruptivo, pero ya lo solucionamos con estas fórmulas donde el daño o la voluntad a las mujeres parece que no existe, ¿no?
Bueno, todo esto opera al mismo tiempo con una serie de mitos, mitos que funcionan para tolerar o para no, sobre todo, no tener una actitud proactiva que intente erradicar, ¿no?, esta violencia, estas agresiones. Ideas como que las mujeres que realmente lo desean nunca podrían ser violadas, esto lo dicen a veces personas intelectuales de prestigio y se quedan tan tranquilos después de decirlo, o que las mujeres, esto seguro que les suena más, las mujeres que son violadas o agredidas sexualmente lo han provocado, es decir, es la conducta de las mujeres la causa y por tanto también la responsabilidad, o pues incluso también pensar que la violencia sexual es algo que le pasa a otras que hacen estas cosas mal hechas y que por tanto tampoco nos tenemos que preocupar porque una mujer bien educada y que sabe lo que tiene que hacer pues no está en riesgo, ¿no? Son mitos que ayudan a perpetuar y que operan sobre todo al lado de los mitos sobre el agresor sexual, que estos sí son bastante antiguos y se han modificado muy poco, ¿no? Desde que el agresor sexual es un sujeto hipersexuado que no puede controlar su sexualidad, y de ahí que incluso durante un tiempo hasta la propia Iglesia Católica consideraba que la prostitución era necesaria para evitar las violaciones, por ejemplo, o que, bueno, todo esto se apoya en la idea de que la violación es un acto sexual. Ya hemos dicho al principio que no lo era, ¿no? Pero estoy hablando de mitos imaginarios que permiten reproducirla, ¿no? Obviamente inciden en la idea de que es un acto impulsivo, hay un individuo que no puede hacer nada para controlarlo y entonces sucede, y esto hace también que lleve a imaginarios que existen pero que no son los más frecuentes, como antes yo decía, el miedo a ser violada en la calle es el miedo más común en las mujeres de todas las culturas y sin embargo la agresión sexual en la calle a cargo de un desconocido es la menos frecuente de las agresiones sexuales. Las agresiones sexuales más numerosas se dan en el contexto familiar y generalmente con una persona a la que se conoce, con un hombre de la familia o amigo de la familia, ¿no? Así que todo esto nos hace pensar, bueno, pues es que la violación es natural, la fuerza física y el deseo incontrolable de los hombres, pues esto no se puede evitar, es que las mujeres tampoco no son prudentes, se andan por cualquier sitio vestidas de cualquier manera, ¿a quién se le ocurre ir a tomarse un vino? Si estuvieras en casa no te pasaría nada. Así que son todo estos imaginarios los que nos llevan también a una exigencia que vemos en la sociedad actual, que es la idea de que tiene que haber una víctima perfecta. Así que si la mujer que recibe la agresión sexual no se comporta de una manera determinada, no responde a este estereotipo de la víctima perfecta y automáticamente lo que ocurre es que no es creída. Y aquí entramos en el elemento clave para entender cómo funciona hoy, igual que funcionaba antes, pero ahora de una manera mucho más visible, esta impunidad, y es la falta de reconocimiento sobre el testimonio de las mujeres. El primer problema que existe cuando una mujer dice haber sido víctima de una agresión sexual es el no creerla. La pregunta de ¿seguro que era una agresión sexual? Este hurto de la credibilidad es un elemento básico para controlar a las mujeres, porque las mujeres aprendemos rápido que nadie nos cree y que mejor si no lo contamos, supéralo como puedas, sal de esto rápido, porque ¿para qué te vas a exponer si lo que te va a pasar es lo que hemos visto estos días con Alves o con el caso de Lisa Mouliat, ¿no?, que es la falta, el hurto de la credibilidad? Esto es realmente importante porque unido a que muchas mujeres ni siquiera interpretan como violencia lo que es violencia, pues es los elementos todos juntos, ¿no?, son el sistema perfecto para que esta violencia se perpetúe. Es interesante ver sobre todo cómo existe este cuestionamiento del testimonio, sobre todo existe en lo que se llama consentimiento adyacente. En la literatura lo llaman así. ¿Qué es el consentimiento adyacente? Pues es el caso de la agresión sexual que se da después de un contexto de intimidad voluntaria. Es decir, te he conocido, hemos bailado un par de canciones, me has caído bien, hemos ido a otro sitio un poco más íntimo y ahí es donde se ha producido la agresión sexual. Este consentimiento adyacente, es decir, ha habido un sí antes, es el espacio muy contemporáneo, que es el que les está ocurriendo a las mujeres jóvenes y los casos últimos que conocemos. Este consentimiento que ha habido alrededor de la agresión sexual opera como un elemento que elimina absolutamente la credibilidad de la víctima. Tú estabas de acuerdo cuando bailaste,
No puede ser que ahora me digas que hubo una agresión sexual. Tú estuviste de acuerdo en salir con este individuo, lo que ha pasado es fruto del cortejo. Fijaros cómo la violencia sexual se introduce además dentro de las relaciones de pareja como un elemento más. Puesto que si ahí hay que entenderlas y tú estás diciendo que ha sido contra tu voluntad, se da por hecho que además se pueden producir, que forman parte de la sexualidad consentida, lo no consentido. Así que son todo contrarrelatos que ponen en duda sobre todo la palabra de las víctimas. Un último elemento me parece interesante porque además es de una autora muy cercana aquí, que es Nerea Barjola. Cuando escribe este libro, Microfísica sexista del poder, lo dedica a un caso muy mediático. Las personas de más edad se acordarán, el caso de las niñas violadas y asesinadas en Alcácer. Este caso fue, como recordaréis, muy mediático y tuvo muchas consecuencias. Una de ellas, que es la que cuenta esta autora, es lo que ella llama la construcción del terror sexual. Después del caso de Alcácer, las niñas de esa generación, o las adolescentes, las jóvenes, desde luego que no fueron a la discoteca andando ni salieron de casa con tranquilidad, porque vivieron el terror de que les ocurriera lo que había pasado con las otras muchachas. Es decir, que aparece este miedo que decía yo antes, que opera como elemento de control. Barjola dice que cada generación tiene su relato y ella habla del de las niñas de Alcácer, que ya han pasado bastantes años, en los años 90, pero que ahora podemos encontrar otros, como Marta del Castillo, Diana Kerr. Cada cierto tiempo hay una agresión especialmente grave con resultado de desaparición y muerte y generalmente opera como un elemento de miedo, ¿no? Y todo eso va a construir lo que las autoras en la academia suelen llamar la cultura de la violación. Este concepto de cultura de la violación no es otra cosa que es un concepto sociológico que intenta explicar cómo existe un contexto que normaliza, tolera, acepta de alguna manera la existencia de la violencia sexual, y eso hace que ésta se perpetúe y que sea muy difícilmente erradicada, ¿no? Si esto no existiera, pues a lo mejor a la vista de un caso muy grave todo el mundo se sensibilizaría y habría otras respuestas. No las hay porque el sistema tiene todos estos elementos que he explicado muy deprisa para que tengamos claro cómo debe ser el comportamiento y qué cosas se deben aceptar o no, o tolerar o no. No entro en ello por falta de tiempo, pero aquí tenemos que tener en cuenta también la existencia de una escuela de crueldad que hoy en día es mayoritaria, que es la de la pornografía. La pornografía enseña a maltratar a las mujeres de una manera estilizada, es decir, crea belleza sobre el martirio. Y por tanto, bueno, belleza a quien le parece bello, porque es difícil verlo como tal, pero sí que es verdad que es un discurso atractivo, especialmente para una parte de la población. Con lo cual, todo eso va a construir la violencia. Yo decía, pero también es un grito que no cesa. Segunda parte, ¿no? Las mujeres nos hemos levantado la voz desde hace mucho tiempo, no es de ahora, pero es verdad que nos han escuchado poco. Y históricamente, pues todos estos elementos y otros que no he podido tocar han hecho que la violencia sexual pues haya sido un elemento casi cultural. Por eso se habla de cultura de la violación, es decir, forma parte de nuestra socialización, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que a partir del año 2017 se va a producir un cambio no en la violencia sexual, sino en su relato, en que se convierta en protagonista del discurso, de que la gente de repente hable de violencia sexual, los medios de comunicación, luego las industrias culturales en general, y todo es después de 2017, que es el año en el que se identifica el movimiento Me Too, que os sonará por las artistas de Hollywood, cuando por primera vez dicen en voz alta yo también. Este yo también es muy poderoso porque es poner en voz alta la experiencia de las mujeres que hasta entonces se quedaba en el contexto puramente personal. Y esto va a ser un activismo que conocemos, pues muy poderoso, que empieza, generalmente hablamos de una actriz blanca que es Alyssa Milano, pero en realidad ella recoge el testigo de una iniciativa previa de esta mujer, que es Tarana Burke, que en 2006 había creado ese hashtag, esa etiqueta para decir yo también. Es importante también ir a la genealogía porque era una mujer negra trabajando con niñas negras víctimas de violencia sexual. En 2006, muchísimo antes de 2017, empieza con esta iniciativa que es Me Too.
En los años siguientes va a haber otras que van a ir alimentando este caldo de fin de la impunidad, como por ejemplo el movimiento en Argentina Ni Una Menos, que fue en 2015, y otras en Estados Unidos, el movimiento de muchas mujeres para reclamar que cese la violencia en los campus universitarios. La violencia sexual en los campus universitarios es un problema enorme en Estados Unidos. Todo esto va creando, digamos que, un contexto que va a estallar sí en 2017 con Alyssa Milano y esa entrada que pone en la entonces Twitter, ¿no?, en la red ahora X. Me da rabia darle ni siquiera un segundo de mi diálogo a esta red, pero bueno, donde ella dice yo también. Es interesante este yo también, porque estamos hablando de una mujer de la industria del espectáculo, por tanto que entendemos como una mujer con una posición, digamos, mejor que la de otras mujeres, y dice yo también sufro violencia sexual. Bueno, sabemos que detrás de este primer grito vamos a tener todos los movimientos del 8M, especialmente el de 2018, las imágenes donde las mujeres salen a la calle en una explosión violeta, marcada sobre todo por esta exigencia que es que la violencia tiene que terminar. Y se va a producir lo que yo analizo como un cambio de espacio de algo que antes se estaba dando en el espacio cerrado de las mujeres. Y vuelvo a los 70, porque antes empecé con imágenes de Kate Millett, Angela Davis. Estas mujeres de los 70 hicieron muchas cosas, todas buenas, y entre ellas crearon los llamados grupos de autoconciencia. Los grupos de autoconciencia de estas mujeres en los 70 eran espacios seguros, es decir, lugares donde nadie iba a poner en duda el testimonio, donde las mujeres hablaban por primera vez de lo que les pasaba. Y estos espacios de autoconciencia eran el primer sitio donde una mujer que había sufrido una agresión sexual oía de otra una experiencia muy parecida a la suya. Y decía, pero espera, ¿esto que me ha pasado entonces no es normal que me haya pasado? Y la otra le explicaba. Es decir, la puesta en común es el primer paso para terminar con la impunidad. Pero el patriarcado nos ha tenido calladas y nos ha dicho no lo cuentes que será peor para ti. No vayas al juzgado porque no te van a creer. Claro, esto es muy útil, ¿no?, al sistema para que las mujeres sigan sin hablarlo. Y esto hace que las mujeres ni siquiera se lo compartían a sus iguales. He sufrido violencia sexual, no se lo cuento a nadie de mi entorno, mucho menos voy a ir a un juzgado, ¿no? En los grupos de autoconciencia de los años 70 y 80, las feministas crearon este lugar para hablar de lo que les pasaba. Hablaban de esto, se ponían en común sus experiencias y se daban cuenta que todas compartían una historia muy parecida. Aquí os traigo a Kate Millett con una frase muy conocida suya, ¿no? La charla nos hacía compañeras, rompía la soledad, el aislamiento, el miedo, la vergüenza y la desesperación. Hablar equivalía a organizarse. Por eso muchas sociedades patriarcales impiden que las mujeres se reúnan. Por eso las mujeres siempre hemos dado mucho valor a los espacios de sociabilidad. Porque ahí donde estamos, aunque sea un espacio de labor, como puede ser el sitio donde se va a lavar la ropa tradicionalmente en la zona rural, ahí era el sitio donde te ponías en común lo que te pasaba. Bueno, pues estas mujeres crearon estos grupos de autoconciencia que hoy vemos que de una manera muy parecida está sucediendo en las redes sociales. Y lo que ha pasado es que se ha ampliado la comunidad de escucha. Ahora ya no solo hablamos entre nosotras, hablamos en las redes sociales, decimos me too, yo también, y de repente ha explotado la idea de violencia sexual, hasta el punto que hay quien dice, uy, pero ahora todo es violencia sexual, ahora en todas partes. No, ahora lo que pasa es que hablamos de ella y está molestando mucho que las mujeres expongan sus historias de violencia sexual. Y aquí entraríamos en un debate, y estoy terminando para adaptarme al tiempo, entraríamos en un debate que es la denuncia frente al testimonio. La denuncia es una cosa muy concreta en términos jurídicos, que podemos hablar sobre ella o no. El testimonio es otra, y es de lo que yo estoy hablando, porque es el primer paso. El primer paso para entender que lo tuyo no te pasa solo a ti. El primer paso para entender que lo tuyo no es normal, que es una forma de agresión. El primer paso para pedir ayuda es el testimonio. Luego, ojo, cuando se intenta controlar el testimonio. La denuncia es otra cosa y en términos jurídicos podemos hablar de otra manera, pero el testimonio es otra cosa. Y ahora mismo vemos cómo lo que antes eran los espacios de las feministas de los 70 eran espacios seguros pero cerrados sobre sí mismos. Ahora las redes sociales
han amplificado las personas que pueden hablar y sobre todo las que lo escuchan. Así que el testimonio tiene un carácter, siempre tuvo un carácter reparador, pero ahora mismo tiene además un elemento adicional, que es el, digamos, poner el foco en los perpetradores. Y esto es nuevo. Esto sí es nuevo y es ahora, del siglo XXI. Y es este grito que ahora mismo no cesa con tantas molestias y que empieza con algunas etiquetas también de redes sociales poderosísimas. Hermana, yo sí te creo, es una frase que la acabo de decir y ya tengo los pelos de punta. Me sigue emocionando y es hija de Pamplona esta frase. Hermana, yo sí te creo, hemos tenido que llegar al siglo XXI para decirle a una de las nuestras: lo que te ha pasado es una agresión sexual y no puede seguir pasando. Hemos tenido que llegar a este momento. O, por ejemplo, si quieren leer un texto que está en abierto gratuito en Internet, que he escrito hace poco, sobre el documental de Isabel Cosset, El techo amarillo, que habla de mujeres que han callado durante años y ahora lo cuentan en ese documental. Ese texto es un artículo mío donde explico el documental y también lo de los grupos de autoconciencia de los años 70 para entender cómo construye la cineasta esta obra. El artículo está en Internet, se puede encontrar muy fácilmente, ¿no? Y me interesa ver cómo, si estoy acabando 3 minutos y termino, cómo estos hashtags, estas etiquetas que van evolucionando estos últimos años, nos están hablando de un cambio en la posición sobre todo de las mujeres. Las mujeres ya no quieren callarse más y primero han tenido que encontrar un lugar de escucha. Y desde ahí ha salido ese hermana, yo sí te creo, que es una forma de decirle a las nuestras: por supuesto que lo que te ha pasado no te lo estás inventando, por supuesto que tienes un daño y que necesitas repararlo, pero nos ha costado llegar hasta aquí. Ahora vamos un poco más, ¿no? Además del yo sí te creo, podemos encontrarnos con el se acabó, ¿no? de la futbolista, que da un paso más porque ya no solo dice te creo, que era importante y lo hemos necesitado construir, ahora además le dice: esto es inaceptable y tiene que terminarse. Esto se acabó. Yo creo que hay un cambio, ¿no? Desde el Me Too, yo también, a la hermana yo sí te creo, estamos contigo y tu testimonio es una verdad que debe conocerse y repararse, y se acabó. Hasta aquí hemos llegado y no puede seguir sucediendo esta normalización y esta violencia que forma parte de la vida de casi todas las mujeres, ¿no? Este se acabó. Y con esto voy a acabar yo, porque dije que eran 45 minutos y 45 minutos utilizo para que quede un ratito de charla. Este ahí se acabó, lo habían dicho otras mujeres antes, pero no habían sido escuchadas. Y yo creo que es el gran cambio y nuestra obligación ahora mismo es de ampliar, ¿no?, este foco a otras. Bueno, aquí tenemos, ¿no?, muchas mujeres en diferentes marchas, las fotografías de las manifestaciones. Las futbolistas, por cierto, apoyadas muy poco. El caso de Jenny Hermoso, los futbolistas hombres todavía estamos esperando. Hubo 2, yo tengo 2 que hayan dicho esto es inaceptable. Los demás miraron para otro lado. Esto nos habla de la impunidad. O María Jiménez, que lo dijo hace un montón de tiempo y abrió brecha, ¿no? De aquella nadie la escuchó, por cierto, ¿eh? María Jiménez, una artista que lo contó en su arte cuando todavía no estaba en la calle la idea de se acabó, ella nos lo dijo. Y termino dándole las gracias a Giselle Pelicot, que ha sido la mujer más valiente que hemos visto en época reciente, cuando ha decidido que la vergüenza cambie de bando. Y con eso había empezado, ¿no?, que es la estrategia que tenemos que cambiar. Y ahora, si quieren, pues podemos comentar alguna de las cosas. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Isabel. Bueno, interesantísimo y tristísimo a la vez. Seguro que hay gente que quiere intervenir, así que ahora es el momento. Hay que esperar creo que hay alguien con el micro. Sí, por ahí. Hola, buenas. Sí, pues este tema, bueno, es tan duro como impresionante y muy necesario. Bien, pues a mí me vine al pelo de que ayer a la noche coincide que vi un programa que me dormí con un programa que ahora estaba buscando porque no me acordaba, que se llamaba La Luz del Mundo, y que me quedé a cuadros que existe hoy en día sectas donde
los líderes de una iglesia, o sea, es que se acuestan con niñas, pero de tal forma les lavan el cerebro que las madres entregan a las niñas como que es la bendición. O sea, pero unos extremos, en la 4 y el lunes que viene van a seguir echando, no sé si lo habéis visto. Entonces, bueno, como yo te oigo y parece esto que lo tenemos medio superando todo y debe estar esto tan en auge, lo que os comento, que digo, vamos, ¿esto va a ser imposible de avanzar o qué? Bueno, yo prefiero quedarme con el vaso medio lleno, pero sí, el problema es intenso, ¿eh? Totalmente. Esto yo creo que no avanza y así va a ser imposible además. No, lo que pasa, no he visto el programa, pero me imagino que se refiere a todas estas prácticas bastante comunes en espacios cerrados, como pueden ser las sectas, donde en todos los elementos identitarios de ese grupo se incluye de alguna manera un sacrificio sexual. Son iglesias, ¿eh? Sí, claro, iglesias. sí. Claro. En nombre de Dios se ha violado a todas las mujeres de América en ese proceso llamado la conquista. Claro, la religión no está exenta de responsabilidad. En general, no está exenta, pero se entiende que, a ver, que si somos sexuales desde que nacemos y hay un sector donde les están reprimiendo por ley, que te están reprimiendo la sexualidad, también revientan por algún lado y hay que buscar otras soluciones que tampoco se está buscando. No sé, en Francia hay curas que se pueden casar, por ejemplo, y entonces pueden predicar lo que es el amor, ¿no? Quiero decirte que tampoco se hace nada, no sé. Es muy sí, raro pero todo. bueno, una de las cosas que yo os quería transmitir es sobre todo que entendamos que las diferentes culturas con un instrumento u otro de alguna manera siempre han tolerado la existencia de violencia sexual. Los elementos que utilizan pueden ser diferentes y la época también nos marca diferentes estrategias, pero casi siempre existe y existe básicamente por dos elementos. Uno, el control de las mujeres, que es un principio de todas las culturas, que las mujeres no tengan la misma libertad que los hombres y sobre todo que no puedan decidir por sí mismas. Y después esta idea de unir la identidad femenina con la identidad territorial. Y esto se ha utilizado de manera simbólica para aceptar esa violencia contra las mujeres. En el caso de la religión opera sobre este segundo elemento. Es decir, cuando la religión, estas religiones que tú me estás diciendo, que son sectas en realidad, se llaman religiones a sí mismas, pero son espacios de falta de libertad básicamente y de adhesiones problemáticas y de crear un vínculo, digamos, casi enfermizo en las personas que están ahí, pues la utilización de la sexualidad forma parte, de alguna manera, de la construcción de ese sacrificio. Es decir, te sentirás halagada si tu hija es violada por el líder, porque la ha elegido sobre las demás. Así que, pero bueno, en realidad es buscando una estrategia, cada cual la suya, pero lo que está debajo siempre es lo mismo. Bueno, muchísimas gracias, Isabel, como siempre. Es un placer y un gusto escucharte, además en este sitio, ¿no?, que es tan chuli. Sería mira, me ha venido casi bien esta pregunta y tu explicación, porque yo que te he escuchado más veces, ¿no?, hablar un poquito de los mitos fundacionales de la violencia sexual, ¿no?, que tiene que ver con las religiones, tiene que ver con todo lo que se nos ha ido transmitiendo, no solo desde la religión católica, sino también de todo lo anterior. Y luego, algo que he visto en la presentación, que el texto de Germaine Greer, el que ponía que cambiar la palabra violación por agresión sexual no es la solución, ¿no? Quizá ahondar un poquito más en eso, porque es verdad que ahora se dice agresión sexual, no sé si porque suena mejor, porque nos cuesta más. Yo creo que ahora se utiliza el concepto de agresión sexual y no el de violación, porque en realidad todas las violaciones son agresiones sexuales, pero no todas las agresiones sexuales son violaciones. Acoto, la violación en nuestro imaginario en español se refiere a la penetración violenta con algún elemento del cuerpo humano o con un objeto. Entonces, esto es lo que tenemos en el imaginario como violación. Y claro, todas las agresiones sexuales no son violaciones. Luego, es verdad que el concepto de agresión sexual es más amplio. Dentro puede estar la violación, pero puede ser otro fenómeno de menor gravedad, entendiendo que la violación pueda ser el de mayor. Yo creo que el de mayor es la muerte como resultado de la violación. Pero es verdad que la agresión sexual es un concepto menos político.
creo que tiene un valor simbólico menor. Y en esto es problemático. Yo la he utilizado todo el rato porque quería hablar de todo el espectro de agresiones y no estaba hablando solo de violaciones. Pero es verdad que es mucho más duro de escuchar hablar de violación que hablar de agresión sexual. Esto, es decir, tienes una palabra menos marcada políticamente que violación. Y de hecho la violación es la que las personas resistentes o negacionistas de la violencia contra las mujeres utilizan agresión sexual seguro. O sea que estoy de acuerdo contigo en por qué tenemos que usarlas con toda la percepción. Yo sí quiero hablar, en realidad la mayoría de las agresiones que se producen son violaciones. Ahora bien, por ejemplo, nuestro Código Penal recoge cosas con una gravedad mucho menor, ¿no? Porque tampoco podemos comparar determinadas formas de violencia sexual con otras, porque también nos equivocaríamos si pretendiéramos que la gravedad es la misma en todos los casos, porque eso nadie lo va a poder entender. Y de hecho, yo el otro día estaba leyendo en la prensa francesa el juicio que está ahora mismo sufriendo el actor Gerard Depardieu, que sabéis que está acusado, ¿no?, de agresión sexual, de agresiones en realidad. Y yo además creo que lo decía de buena fe el hombre. Gerard Depardieu decía, bueno, pero ¿cómo va a ser agresión sexual tocarle el culo a otra señora que está trabajando conmigo? Es decir, no es consciente de que tocarle el culo a una compañera es algo que no puedes hacer si esa compañera no te da permiso y quiere que lo hagas. Pero claro, ahí estamos en una masculinidad que no tiene muy claro dónde está la línea roja. Y la línea roja siempre está delante del ser humano, está en el suelo antes de ella. Todo lo que hagas en su espacio propio tiene que ser consensuado, pero los varones, sobre todo pues los que tengan un pensamiento tipo, supongo que Gerard Depardieu no será muy feminista, no lo sé, pero intuyo por sus manifestaciones. Pues realmente cuando he leído, no lo sé porque no lo conozco, pero cuando he leído sus respuestas me dio la sensación de que lo decía de buena fe. O sea, ¿cómo puede ser que esto sea una agresión sexual, ¿no? Entonces necesitamos hacer todavía mucha pedagogía para hacerles entender a todas las personas, también mujeres puede haber que lo consideren que esto no es una agresión sexual, para que todo el mundo entienda que empiezan en un grado de menos gravedad y terminan en uno gravísimo, pero todos son agresiones sexuales. Pero tengamos también cuidado con despolitizar el lenguaje, porque es verdad que es muchísimo más contundente decir violación que decir agresión sexual. Te lo compro. ¿Y lo de los mitos fundacionales? Bueno, los mitos fundacionales es interesante porque todas las culturas que llamamos antiguas o tradicionales, fíjense que casi todas apoyan a la idea de conquista del territorio, ¿no? Los españoles del siglo XV van a América, que estaba oculta, y la descubrimos. Uy, qué suerte, porque estaba oculta. Léase la ironía de la conquista. ¿Cómo conquista? Bueno, esto es un atropello, esto no. Bueno, podemos verlo en otros parámetros, pero como se entiende en ese momento la llegada a un nuevo territorio y apropiárselo políticamente, incluye una serie de prácticas que siempre van a incluir el control de la sexualidad y la violación de mujeres de ese territorio, que en este caso eran nativas, que además no eran iguales desde el punto de vista de raza. Y aquí entran otras jerarquías que interactúan, no solo. Digamos que es menos delito si violas a una mujer que no sea blanca. Esto es así también en la historia tremenda de nuestro pasado como humanidad. Esto es lo que hay, como pasaba pues con los militares en Japón en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que si la mujer a la que vas a violar además no es de tu mismo grupo étnico, pues digamos que la violación es más aceptable, ¿no? Esto es tremendo porque nos habla de racismo estructural también, no solo de violencia sexual. Pero con todo esto, igual que yo conquisto el territorio y lo tengo que, digamos, que trabajar para que me dé los frutos que yo quiero, de la misma manera voy a conquistar el cuerpo de las mujeres. Esto que está en el origen de la conquista pura geopolítica lo podemos encontrar, por ejemplo, en el conflicto bélico, donde los relatos que conocemos pues, de la guerra de los Balcanes o también en África también, están muy documentados cómo se han hecho como táctica expresa militar la violación, además numerosa, conjunta y pública de las mujeres, e incluso los campos de concentración destinados a producir embarazo en las mujeres violadas.
para que a su vez tengan hijos e hijas del usurpador, ¿no?, del enemigo, y esto termina con el linaje y por tanto con la identidad. Estos son estrategias que conocemos y que no existirían, no podrían darse si no hubiera antes una idea previa sobre cómo realmente el cuerpo de las mujeres forma parte del territorio de una manera distinta a los hombres. Los hombres pueden ser castigados, pero por motivos diferentes y no necesariamente violados, ¿eh? Puede haber también violencia sexual en un conflicto bélico contra un varón, pero no de una manera organizada y sistemática como se hace regularmente con las mujeres. Cuando la última invasión que conocemos en nuestro contexto, que es la de Ucrania, lo primero que supimos es que las mujeres estaban siendo violadas en la frontera, las que salían de Ucrania, con lo cual es algo que se produce todo el rato. Y nos habla pues, digamos que un acervo simbólico que no ha desaparecido y que ahora lleva, por ejemplo, es lo mismo que defienden ahora mismo desde la machosfera. Desde la machosfera, que son este grupo de hombres jóvenes tremendamente misóginos, que algunos de ellos abogan por la violación masiva de mujeres desde sus redes sociales, y de hecho algunos lo hacen. Estos hombres tienen una idea lo mismo, de conquista y de, digamos, de disponibilidad. Tú, mujer de este territorio, tienes que estar a mi disposición. Y si no lo estás, yo podré violarte porque es del orden natural el que lo puede hacer. O sea que, digamos que el mito se va adaptando a la época que sea, pero lo que está debajo siempre es lo mismo. Y sobre todo no podría funcionar si no existiera previamente una idea de menor valor del cuerpo de las mujeres, porque si no, no lo puedes hacer. No puedes mirar a los ojos a una persona a la que quieres. Bueno, sí lo puedes hacer, porque se supone que lo hacía el marido de Giselle. Giselle cenaba todos los días con ella y le daba el narcótico en la cena y después dejaba que la violaran. Me parece brutal este caso, ¿eh? Brutal de hasta dónde puede llegar la deshumanización de alguien que dice que la quiere. Pero bueno, hay que tener una profunda idea de desigualdad y también un odio muy importante hacia las mujeres para poder tener esta idea de manera sistemática, para no horrorizarte ante el daño que se le hace a un ser humano que es como tú, al que no conoces de nada y al que dices a uno de tus soldados, en el caso de los militares, a uno de tus soldados le obligas a que vas a violar a todas estas delante de todos estos. La deshumanización es absoluta, ¿no? Entonces, si no odiaras a las mujeres, de alguna manera, creo que no sería viable. Hola, muchas gracias, un placer. A ver, me pongo aquí para aquí. Bueno, me quedé de pie, Sí. además me duele la espalda. Te veo, gracias. También tengo dos temas. Uno es el tema del feminismo en otros países europeos. No sé si bueno. Depende de lo que me preguntes, igual sí, igual no. Tú me Vale. dirás. Bueno, se ha visto alguna movilización con el tema de Giselle Pelicot, pero me da la sensación, no lo sé, que no está tan activo el movimiento feminista en otros países europeos y me preocupa un poco. Que a lo mejor hay países en los que a lo mejor consideran que la igualdad está conseguida y entonces no se movilizan tanto, ¿no? Y es un peligro que también tenemos aquí para que estemos atentas. Y la segunda cosa es que hay un tema que a mí me preocupa mucho también, que es el concepto del consentimiento. Que el concepto en sí a mí ya me parece violencia. El hecho de que contemplemos el consentimiento como si alguien nos propone y los hombres proponen, nosotras nos resignamos, aceptamos, no aceptamos y eso es consentir, ¿no? Y en el concepto jurídico también es así, que te plantean una serie de términos y tú aceptas o no y consientes. ¿Por qué seguimos hablando de consentimiento cuando eso ya es violencia en sí? Pues mira, sobre lo primero, es verdad, en Europa el movimiento feminista no tiene, digamos, que la misma preocupación, al menos en términos cuantitativos e históricos, sobre la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres en España está mucho más presente porque empezó con el caso de Ana Orantes, de esto hace muchos años. Y cuando empezamos a hablar de violencia contra las mujeres con ese asesinato, en otros países ni siquiera se contaba las mujeres asesinadas. En algunos todavía no se hace. Esto quiere decir que si no hablamos de violencia contra las mujeres en general, tampoco lo vamos a hacer de violencia sexual. La agenda de otras feministas europeas, digamos que está un poco más en pañales en el caso concreto de la violencia. Y sobre el consentimiento, pues es un temazo porque quienes hemos estudiado desde hace tiempo este concepto nos damos cuenta de que no puede existir el consentimiento en un contexto previo de dominación e intimidación.
Luego, el consentimiento siempre está viciado en las relaciones desiguales. Lo que llamamos consentimiento puede ser simplemente sometimiento o el mal menor. Como yo decía antes, si tú crees que te van a matar, vas a decir que sí para que termine pronto. Esto invalida la agresión sexual, convierte la agresión sexual en un acto consentido. Es un tema bastante complejo. Yo os invito, si os interesa el tema, a leer a Rosa Cobo y su último libro sobre el consentimiento sexual, que es fantástico y lo explica muy bien. Pero sobre el consentimiento hay unas cuantas autoras francesas que hace muchos años escribieron sobre él y que son muy interesantes, porque ¿cómo podemos hablar de consentimiento en una relación que es desigual? Esto es como si tú me dices que tu jefe te dice que hagas 1 hora más de trabajo y tú consientes. Consientes porque no te queda otra en el contexto de relaciones laborales que siempre son desiguales entre empleador y empleado. Para eso están los derechos laborales, porque si no, no podríamos negarnos absolutamente a nada, ¿no? Entonces, si eso lo vemos tan claro desde la lucha obrera, no sé por qué no lo vemos tan claro en la cuestión de las mujeres. Pero además, a la temática ha venido a problematizarla más una ley que se apoya en el consentimiento y que nos dice el consentimiento tiene que estar en el centro. La pregunta es, ¿pero alguna vez no estuvo? Es que el consentimiento es clave para hablar de violencia sexual, pero el consentimiento en términos jurídicos opera sobre algo que no existe, que es una situación de igualdad entre los dos individuos. Entonces, si esa situación de igualdad no se da, ¿cómo vamos a hablar de consentimiento? Así que creo que estamos de acuerdo. Tu pregunta supongo que iba un poco en esta línea, lamentablemente. Por aquí después, que levantó la mano la compañera antes. Quería comentar un poco el tema de las redes sociales, porque has hablado bastante de los hashtags y de las redes sociales, y a la vez me parece que tienen un arma de doble filo. Por un lado, estamos ocupando un espacio que está muy bien. Por otro lado, en ese espacio está toda esta machosfera que comentabas antes, y todas estas redes sociales están lideradas por quienes están lideradas. Y por eso actualmente, de hecho, creo que fue la semana pasada, si no esta, se ha cerrado la cuenta de Cristina Fallaras. Otra vez. Otra vez, en efecto. Eso por un lado, y por otro, en las redes sociales, ¿cómo podemos utilizarla como herramienta cuando realmente la capacidad de atención de estas redes sociales se ha convertido en 1 minuto como máximo y en mensajes que realmente no llegan a ningún lado? Entonces, ¿cómo podemos ocupar ese espacio y cómo podemos captar esa atención, de cierta manera? Porque sí que han sido útiles en algún momento, pero no les estoy viendo tanto esa utilidad en los últimos años. Bueno, pues yo soy muy crítica con las redes sociales. Soy profesora de comunicación y no tengo redes sociales. Lo primero, porque no me aportan casi nada. Y lo segundo, porque me resisto un poco a seguir siendo hipnotizada por un discurso completamente controlado por unos poderes que no comparto. Dicho esto, es verdad que tenemos que estar ahí. Así que lo tenemos mal. Lo tenemos mal porque si lo abandonamos el espacio, y de hecho es lo que está pasando, las mujeres cada vez menos están en algunas redes sociales y ahí ha crecido la machosfera como si estuviera abonada con fertilizante absoluto, porque es increíble cómo ha crecido en muy poco tiempo. Y las mujeres lo que hacemos es irnos, claro, porque es un espacio cada vez más hostil. Es paradójico, porque es verdad que cuando apareció Internet, que no las redes sociales, hablábamos incluso del ciberfeminismo, que esto es un término ya obsoleto absolutamente, porque claro, en fin. Pero cuando nace Internet, empezamos a hablar de la democratización de no sé qué, del acceso libre, de la plaza pública, de una nueva ágora, toda esta la utopía que iba a ser. Uy, se nos olvidó una cosa, y es que Internet nunca ha sido un espacio público, siempre ha sido privado y propiedad, además de los magnates señoros del ciberespacio, porque ahí tenemos a Zuckerberg diciendo que hay que recuperar la agresividad masculina, el señor de Meta o Facebook, que es hipermegamillonario, que tiene 3 hijas y que dice que precisamente porque tiene 3 hijas, lo dijo él, hay que recuperar la agresividad masculina. Entonces yo os recuerdo, os invito a leer a Susan Falud y su libro La pesadilla terrorista, que escribe después de caer las Torres Gemelas del 11S,
donde recupera muchos testimonios políticos como el de George Bush, que dice, el presidente entonces de Estados Unidos, que dice las Torres Gemelas han caído por culpa de las feministas, literal. No profundizo, lean a Susan Faludi, que es capaz de crear un discurso como ahora lo ha creado Trump, ¿eh? El problema somos nosotros. Hoy hay un reportaje en El País sobre por qué los chicos jóvenes creen que todo lo que les pasa malo tiene que ver con las feministas. En el diario del País de hoy. Esto lo ha escrito Susan Faludi hace 20 años. Lo mismo. Ahora en redes sociales. ¿Qué diferencia tienen las redes sociales? El altavoz. Llega mucho más fácil y la población joven está literalmente hipnotizada por las redes sociales. Es verdad que a nosotras no nos convence y en un minuto pasamos, pero a los jóvenes no, ¿eh? Los estudiantes, ahora mismo mis estudiantes de universidad que tienen 20 años, lo único que consumen son redes sociales, no van al cine, no leen la prensa, casi no leen, pero desde luego las redes sociales, cada cual la suya. Ahora mismo creo que TikTok mañana por la tarde será otra. Pero lo que nos podemos preguntar, por supuesto hay que hacer pedagogía, porque prohibir no vale para nada, pero pedagogía para, no sé hasta qué punto llegamos tarde. Pero por lo menos intentarlo, ¿eh? Porque si no, desde luego no va a cambiar. Yo me pregunto, ¿por qué no existen redes sociales de capital público? Que no dependan de un millonario y de su interés ideológico y comercial. ¿Por qué? Si hemos visto que son tan importantes en los últimos 15 años, ¿por qué no existe ninguna que esté, digamos, con un mínimo control, por lo menos para que no tolere la violencia, para que no... Porque luego hay unas cosas. Yo tenía que dar el otro día una clase sobre arte feminista y quería poner una imagen del lienzo famosísimo de Courbet, El origen del mundo. No sé si saben cuál es este cuadro que es un primer plano de un sexo femenino. He sido incapaz de conseguirlo en redes sociales porque están tachados. Anda, pero si después se pueden ver imágenes expresas de violencia contra las mujeres, pero no se puede ver un cuadro que está colgado en un museo. O sea que tenemos un problema con las redes, pero el problema es que llegaron para quedarse probablemente, a no ser que se invente algo, otra cosa que de momento no veo cuál, porque otros intentos de cambiar no han funcionado. De momento están las redes, van creándose otras que cada vez requieren menos atención que las anteriores, pero que son más adictivas. Porque yo sí lo que veo es que las redes sociales funcionan de alguna manera como una droga, estimula, son adictivas, casi todo el mundo las miramos de alguna manera, ¿no? Bueno, el smartphone en general es un instrumento del diablo, que hubiera dicho en este lugar antes de ser desacralizado, lo hubiéramos llamado instrumento del diablo o de la diabla. Hola, buenas tardes, Isabel. Has mencionado antes la película de Isabel Coixet, que me parece espectacular. Y la has citado, además se puede ver muy fácil porque está en televisión española, o sea que se puede acceder perfectamente. Y la has citado en ese momento hablando de cómo las mujeres habían callado durante mucho tiempo. Pero yo creo que la película tiene una visión perfecta de lo que es el abuso del poder y el poder de la seducción con toda la gente joven. Yo creo que es un testimonio desgarrador. Sí. Y creo que vale la pena verlo. ¿No te parece? Bueno, Sí. me leeré tu artículo. Sí, el artículo, bueno, te puede interesar más o menos, pero sí que nos da datos, ¿no? Para quien no haya visto el documental, que como dice la compañera está en Radio Televisión Española en abierto, ahora mismo se puede ver gratuitamente en la tele, el documental cuenta la historia de unas mujeres que estaban en un aula de teatro en Lleida y que eran abusadas por el director y un profesor. En un marco que, como ella bien menciona, es muy complejo, porque era un marco de seducción. Estas mujeres se creían elegidas por el gurú de aquel lugar y eran, digamos, convencidas para tener relaciones con él. Eran menores, por tanto, ya saben que no puede haber este tipo de relación, mucho menos entre profesor y alumna, ¿no? Sin embargo, tardaron mucho tiempo en darse cuenta y tienen que hablar entre ellas para entender que aquello era violencia y no me ha elegido a mí porque soy la más guapa o la mejor actriz, ¿no? Y cómo esta perversidad que nos lleva a lo del consentimiento de antes, porque estas chicas no habían ido con una pistola en la sien con estos señores, pero no hace falta, porque era un contexto, en este caso una intimidación diferente, que es el contexto de la seducción de menores, que esto
ha sido no solo tolerado, sino auspiciado por diferentes culturas. Ahí tenemos varios casos ahora mismo también en Francia de grandes literatos e intelectuales muy respetados que ahora las niñas que fueron abusadas y que creyeron que estaban en un contexto de libre elección, ahora están contando lo que vivieron y lo que sufrieron y cómo en un momento dado se están creyendo elegidas, ¿no? Me ha elegido, lo que antes hablábamos de las sectas, me ha elegido el Dios supremo, en este caso el intelectual de prestigio, que ve en mí pues lo mejor, ¿no? Y claro, una niña de 14, 13, 15 puede sentirse realmente pues obnubilada, ¿no? por esta atención, creer que está tomando una decisión adulta y luego al final pues es un abuso que muchas veces dura un montón de tiempo. Y un poco esto es lo que se ve en el techo amarillo y es interesante cómo construyen las dos cosas que yo decía. Por un lado, la creación del espacio de testimonio, es decir, hablamos entre todas y nos entendemos así mejor, y por otro lado el foco en los perpetradores. Isabel Coixet ha tenido denuncias de los señores que menciona en el documental porque se han sentido, obviamente, pues un poco incómodos, claro, porque con nombres y apellidos salen ahí como perpetradores. Los perpetradores han estado ocultos hasta ahora. Este es el gran cambio del movimiento Me Too. El poner el foco en quién hace la violencia. Quien la sufre es importante hablar, pero hablemos de ellos, que son los responsables. Lo curioso de ese caso también es cómo las personas adultas que rodean a las no los padres, sino en la escuela y en el sitio ese, sabían que esto pasaba y se callaron. Eso es dolorosísimo. Pero es tan habitual. Porque la impunidad funciona así, primero hacemos una sospecha sobre el testimonio para decir que no es para tanto y así nos permite seguir apoyando al perpetrador, que es uno de los nuestros y que no queremos en ningún caso dejar solo, ¿no? Es también una de las cosas que empiezan a cambiar ahora, que los varones rechacen las relaciones, la amistad, el afecto con otros varones de los que sepamos que son agresores. Esto es algo que tienen que hacer los hombres y que están haciendo. Quiero pensar que cada vez más, pero que todavía tenemos que trabajar ahí, para que entiendan que tu amigo no puede ser un violador y que con un violador no se toma un café ni se va a ver el fútbol. Empieza a cambiar, pero nos está costando todavía. Adelante. Hola, buenas tardes, Isabel, muchas gracias. Pues yo quería preguntarte por otro producto audiovisual del que se habla mucho desde hace unas semanas, la serie Adolescencia, ¿la has visto? Mira, no la he visto porque me da mucha pereza. Sí. No, es que, pero he leído tanto sobre ella que casi puedo decirte algo. Vale, yo la vi casi cuando, o sea, nada más estrenarse, entonces me ha dado tiempo a leer de todo, ¿no? Por una gente, y no me refiero tanto, quiero tu opinión, no cómo está hecha técnicamente, y ni la interpretación de los actores ni nada, sino de lo que se cuenta y cómo se cuenta, ¿vale? Yo he leído opiniones de todo tipo. Starmer quiere que se vea en todos los centros escolares británicos, Netflix la pone que permite verla a partir de 12 años y hay gente que opina que niños tan pequeños de 12 años desde luego no deberían verla. Entonces, un poco como, porque claro, queramos o no, como hemos hablado de las redes sociales, esa serie la va a ver mucha más gente o sea, nada en comparación con la gente que va a leer el libro de Nerea Barjola, por ejemplo, ¿no? Entonces, gente que va a tomar esa serie como algo que sucede en la realidad y por lo tanto algo contra lo que luchar, o todo lo contrario, o sea, niños de 12 años, que es lo que tiene el actor, o 13 años, ¿vale? Cuando lo interpreta, que va a considerar que qué guay hacer eso, ¿no? Un poco por ahí. Quería tu opinión. Teniendo en cuenta que no la he visto, pero que he leído a muchas compañeras, sobre todo compañeras que están en secundaria, que es donde está la edad de los protagonistas, lo que me transmiten. Bueno, tiene un componente de enorme calidad a la hora de contar, no solo calidad cinematográfica, sino la capacidad de utilizar recursos muy sorprendentes que hacen que lo pensemos de una buena manera. En esto sería la parte positiva. Recoge algo que existe, y esto siempre recuerdo cuando se estrenó la serie de televisión El cuento de la criada, no sé si la habéis visto, que se basa, sabéis, en una novela de Margaret Atwood de muchos años antes, de los años 80. Cuando Margaret Atwood escribió la novela del cuento de la criada, dijo: nada de lo que está aquí no existe ya en la realidad. Bueno, pues nada de lo que está en adolescencia, o adolescencia es el título, ¿no? No existe en la realidad. Luego, en este sentido, es un documento valiente y valioso. ¿Qué problema puede tener? Son documentos que tú no puedes
proporcionar a una audiencia juvenil sin contexto. Necesita estar dentro de un contexto pedagógico con una guía, digamos, para poder interpretarlo correctamente, porque si no cae en el riesgo de hacer estético justo lo que queremos que no lo sea. Y esto pasa con casi todo este tipo de obras, que son comerciales, porque no estamos hablando de un producto hecho como Isabel Cosset, que hace un documental con una voluntad de denuncia para hablar de violencia sexual. Estamos hablando de un producto comercial, hecho por un canal de streaming comercial, y que puede tener una voluntad buena, ¿no?, de que sea un documento para sensibilizar, pero no está hecho por pedagogos, que me conste a mí. Entonces hay que tener cuidado porque la espectacularización de este tipo de relatos a veces hace que nos quedemos con la forma y no con el contenido. O que nos quedemos como, en lugar de echar, en lugar de despertar el pensamiento crítico, puede convertirse en una forma de reafirmación de lo que pasa. No la he visto, entonces no estoy segura de cuánto más tiene de una cosa o de otra. Pero sí me ha dicho alguna coeducadora que le parece problemático sin guía. Es decir, que no se puede ver sin un acompañamiento que ayude a comprenderlo y con un debate que discuta después los elementos problemáticos. Supongo que esto pasa en cualquier documento, pero como este parece ser tan realista, pues hay que tener más cuidado. Porque al final lo que seguro pasa es que ese actor tiene la capacidad de identificación con el público de su edad. El público de su edad lo va a ver como un igual. Entonces hay que ver con mucho detalle en realidad cuál es el discurso concreto para ver si puede ser que te pongas más del lado de la agresión que del lado de la crítica a la agresión. Esto es lo que siempre contamos en violencia contra las mujeres cuando se empiezan a hacer películas. Lo que solemos explicar es la diferencia entre la mirada complaciente o la mirada crítica. La mirada complaciente es yo te lo cuento. Incluso puede pasar algo que te podría hacer pensar que no estaba tan mal. La mirada crítica te deja claro que esto es inaceptable, ¿no? Entonces, cuando vemos Te doy mis ojos de Itziar Bollaín, es una mirada crítica. Pero cuando vemos la violación de un personaje de Almodóvar que vuelve a la vida después de estar en coma, es una mirada complaciente, porque nos está diciendo que violar es terapéutico, ¿no? Porque ha vuelto a la vida la enferma. Así que en este plano habría que ver el producto. Tendré que acabar viéndolo, porque todo el mundo habla y va a ser el típico producto que durante 5 años todo el mundo va a hablar de él, ¿no? Me da pereza porque yo trabajo poco con población adolescente. Y no es una pereza por el tema, porque veo cosas que no me apetece ver, pues porque es bueno verlas. Pero la edad me tira mucho para atrás y por eso no la he visto todavía. Pero la veré. La veré y seguro que algún día hablaré de ella. Decirte que muchas gracias por la charla. ¿Que no te veo? Estoy Ah, vale. Que me ha gustado muchísimo los temas que has tratado y cómo lo has enfocado todo y cómo has ido pasando de un tema a otro, que creo que todos los asuntos que has tratado son muy importantes y me han calado mucho. Y nada, solo quería comentarte algunos temas que algunos ya lo han tocado gente que ha comentado cosas aquí. Pero bueno, un poco yo como persona joven de esta generación, me preocupa bastante el tema del porno ahora mismo, por ejemplo, que es un tema que desde gente muy pequeña empieza a ponerse en contacto con este mundillo y empiezan a normalizar prácticas súper exageradas que no entiendo en absoluto nada y que, no sé, empezar a normalizar unas prácticas que no tendrían que normalizarse. Por ejemplo, yo me acuerdo de una amiga mía que me dijo que estaba con un chico, sin más, tranquilamente, los dos bien, era consentido todo, pero en un momento dado de la relación el chico decidió sacar el móvil un poco a escondidas y tenía la intención de grabarlo. Y mi amiga le dijo, oye, tú, quita el móvil de aquí, que no pinta nada, ¿sabes? Pero esas cosas que, joder, chocan que pase, ¿no? Y que un poco lo que comentabas del consentimiento adyacente, que me ha parecido que no lo conocía ese término y me ha gustado como un poco saber el concepto. Y nada, y luego también un poco el tema de también las redes sociales, que se está como poniendo de moda un poco el término este de la mujer de poco valor, que si por haberte liado con X chicos o haber estado con X chicos eres menos mujer o eres
peor que ella o peor que la otra, también me parece un tema muy, muy preocupante. Y también lo del kilometraje, que también es una cosa que me chocó mogollón cuando lo escuché. Lo de si eres una mujer de kilómetro cero, kilómetro... ¿Qué es eso? O sea, ¿desde cuándo las mujeres somos coches? O no sé, o sea, una cosa que no entiendo. Y lo último ya para acabar, hace poco me enteré que en Telegram, por ejemplo, se persiguen grupos de redes ilegales, por ejemplo, yo qué sé, libros, que yo en mi caso soy persona que me gusta mucho leer y hay veces que recurro a estos grupos que puedo leer gratis libros y estos grupos se cierran por el tema de los derechos de autor y tal, que entendible. Pero otras cosas como grupos de hombres que mandan vídeos y pornografía infantil, por ejemplo, esos grupos no se persigue y la propia aplicación dice que solo persigue delitos de terrorismo y este tipo de cosas, pero un grupo de pornografía no les parece algo alarmante, no sé. Sí, es que estas redes sociales son un nuevo espacio de impunidad, entre otras cosas porque quienes las tienen, pues no tienen ningún interés en eliminar este tipo de contenidos. Entonces tienen una enorme sensibilidad en algunas cosas, como yo antes decía, un cuadro que está en el Museo de Orsay no lo puedes ver en Facebook o directamente en Google, el buscador de Google no te lo da, y sin embargo después puedes ver una agresión real a una mujer o puedes ver estas prácticas. Bueno, me parece bien que retiren un libro que tiene derechos de autor. Yo de todas maneras, si alguien tiene que hacer un delito, que sea robar un libro. Si hay que hacer un delito, que sea ese, ¿no? Pero es verdad que la impunidad, y siempre debajo de todo lo que me estás contando está la violencia. La pornografía es una escuela de violencia que está normalizando una violencia absoluta contra las mujeres, y las mujeres jóvenes ya no saben cómo manejarse fuera de esto y no estamos teniendo una respuesta contundente como sociedad ante esto. Las redes sociales, especialmente estas que están como más cerradas, son espacios así. A mí el otro día me decían unas alumnas del grado de comunicación audiovisual que habían vendido imágenes de pies a OnlyFans, de los pies, porque estaban haciendo algo de vídeos, bueno, para algo de una asignatura, y entonces encontraron que de esa manera podían conseguir dinero, y el profesor que lo supo les dijo: no os metáis aquí, esto es tremendo, esto es un fango absoluto que no sabes hasta dónde llega, ¿no? Hace poco no sé qué actriz era la que dijo: me metí aquí sin saber lo que era. Mara Rodríguez, el cantante, y dijo: me metí aquí sin saberlo y Dios mío, ¿esto qué es? ¿No? OnlyFans es una prostitución a través de redes sociales, y todas las redes sociales tienen un problema, no se puede escapar. Tú lo que hayas subido ahí se queda ahí. Entonces, que las mujeres subamos imágenes comprometidas voluntariamente, el voluntario siempre entre comillas, porque a nuestro chico le gustó y le hemos dicho que sí porque no hemos sabido decir que no, o porque en el contexto no lo permitía, la trampa del consentimiento, pues aboca después a un futuro donde esas imágenes van a salir siempre. Es algo que tenemos que... Claro, yo siempre lo soluciono todo, la única cosa que se me ocurre es la pedagogía, es lentísima, porque no se consiguen resultados de un día para otro, pero de verdad que creo que es la única cosa que nos va a funcionar, tener claro que esta sociedad tiene que tomar cartas en el asunto ante estas llamadas transgresiones, que son formas de violencia. Pero está bien que las personas jóvenes lo tengáis claro, porque si vosotras no veis críticamente el asunto, a nosotras al final nos veis como señoras ya muy mayores que qué sabrán del mundo de ahora y no convencemos. Y necesitamos que la gente joven nos acompañe en el discurso crítico. O sea que, bienvenida a tu reflexión, sí. Hola, buenas tardes. Quería agradecerte también la oportunidad que nos das de escucharte y de poder charlar de estos temas, ¿no?, que me parece tan importantes y tan necesarios. Y a mí la reflexión que me viene a la cabeza es que estamos ocupando muchísimo tiempo últimamente en hablar de temas súper necesarios, por otro lado, como es la pornografía, las series, las leyes, los juicios, las condenas, y estamos un poco descuidando un aspecto que me parece que es fundamental, que es el de pedir que haya más educación sexual en las aulas. Creo que es tan fundamental que todo tendría que partir desde ahí. No podemos estar viendo las hojas de los árboles y no estar contemplando la raíz de dónde tiene que venir, ¿no?
No sé si a ti también te parece que se ha descuidado un poco ese aspecto, estamos un poco como olvidándolo, se está dejando de reclamar educación sexual, Sí. parece que no es necesaria y en cambio... Sí. Yo creo no solo que nos reclama, es que creo que lo poco que había se ha perdido, porque cada vez más se ve que la educación afectivo-sexual es una imposición a los niños y niñas, como si no fueran a tener unas relaciones afectivo-sexuales todos y todas ellos, ¿no? Entonces, sí que veo que estamos en un momento muy ultraconservador desde el punto de vista sexual, en la pedagogía, no para la pornografía, ahí somos los más abiertos del mundo, pero noto, y sobre todo en primaria y secundaria, lo que nos dicen las docentes coeducativas es que no hay sitio para este aprendizaje. No vamos a pretender que sea la familia, nunca ha sido la familia el lugar donde aprender, se puede aprender alguna cosa, pero no es el sitio habitual o, si queréis, natural. Tampoco hay destrezas por parte de la mayoría de familias para poder educar. La escuela tiene ese espacio privilegiado, pero no lo está utilizando. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y además, cada año que pasa, el discurso que contrarresta es de mayor intensidad. La pornografía no hace más que crecer en cantidad y en violencia. Y es ahora mismo la escuela, porque mi alumnado de grado reconoce que todo lo que no sabe, porque en vez de decir sabe, voy a decir no sabe, sobre sexualidad, lo ha visto en vídeos pornográficos. Con lo cual, échate a temblar, porque ahí no hay afecto, lo primero, y lo segundo, no hay una relación sana ni con el cuerpo, ni con el intercambio con el otro o con la otra. O sea que sí, estoy de acuerdo contigo. Es una asignatura pendiente y no veo que haya realmente una iniciativa potente para cambiar la situación. Tampoco la sociedad lo quiere, fuera de las feministas. Tengamos esto en cuenta, que a veces creemos que todo allá afuera es como el trabajo que hacemos y estamos bastante solas en esto. Ya sé que es una mala noticia, pero... Quería comentar un poco con lo que comentaba ella ahora de OnlyFans, y has comentado tú también, que hay un discurso muy preocupante con OnlyFans en concreto. Antes decías que la coacción se había llevado a través del miedo, la vergüenza, el no creer, el no dar lugar a hablar. Y hay un nuevo discurso para vender a mujeres este producto, que es OnlyFans, que es de empoderamiento. Que lo he escuchado real, es una pornografía hecha por vosotras y vosotras decidís. La trampa del empoderamiento junto con la del consentimiento van juntas. Exacto, sin pararse a pensar qué hay detrás de todo lo que están, por mucho que tú decidas por qué estás decidiendo esto, ¿no? Yo, Isabel, explicaría un poco qué es OnlyFans, porque creo que hay mucha gente que no. OnlyFans es una red social de acceso de pago donde supuestamente se pueden subir contenidos pornográficos o no. Se supone que también hay mujeres y hombres que solo suben imágenes las que quieren. En la práctica está lleno de contenido pornográfico de pago, porque quien accede a la red tiene que pagar. Entonces, la idea con la que funciona OnlyFans es la que está ahí está porque quiere y además tiene a cambio una remuneración económica. Y, por tanto, lo que dice la compañera es la idea de empoderamiento y, sobre todo, autonomía esto es autoexplótate tú. O sea, claro, porque en lugar de que haya otro beneficiándose, te vas a beneficiar tú de ti misma. Pero esto ya lo comentaba Catherine Hacking en el horrible libro El capital sexual, donde decía las feministas, y ella se llamaba feminista a sí misma, las feministas son problemáticas porque les dicen a las mujeres que no sean mercenarias de sí mismas. Esto lo explica todo, ¿no? El concepto de empoderamiento del siglo XXI es un concepto pervertido, porque el empoderamiento siempre fue la capacidad de tomar decisiones por una misma, la capacidad de tener la fuerza y la autonomía para tomarlas. Y ahora mismo el empoderamiento lo que hace es que todo lo que el feminismo de los 70 problematizó como elementos de opresión, de golpe, mágicamente, el siglo XXI nos dice que lo tenemos que adoptar como forma de crecimiento. El único cambio es que lo decidamos nosotras, o sea, que además de explotarnos sea autoexplotación. Claro, lo que durante años se ha conceptualizado como problemático, el uso del cuerpo, la venta de la sexualidad, etcétera, etcétera, no le puedes dar la vuelta solo por ponerle la etiqueta empoderamiento, pero el hecho es que se ha construido un discurso a nivel teórico bastante flojo, también es de decir, pero que es el que fluctúa de una manera superficial y ha convencido a mucha gente para decir, bueno, yo en OnlyFans, como soy yo la que me doy de alta la cuenta, es decir, no tengo un señor poniéndome una pistola aquí,
Y como soy yo la que luego voy a recaudar este dinero, por cierto, los intermediarios se quedan otro dinero, pero como siempre, claro, pero... Pues entonces esto para mí es una autonomía. Y se nos olvida una cosa, en tiempos de precariedad laboral aumentan las corrientes de opinión que nos dicen a las mujeres que nos vendamos corporal o sexualmente. Ojo con esto también, porque esto del empoderamiento y de venderte en OnlyFans no se lo dicen a una directiva que tenga un buen salario, se lo dicen a la que acabó la carrera, no encuentra un buen trabajo, y, oye, pero mujer, si estás perdiendo oportunidades y además eres tú la que decide, ¿no? Entonces, ojo, porque junto con el consentimiento, la otra gran trampa del momento actual es el empoderamiento. Y entonces sospechemos, ¿no?, de estas libertades, nos hubiera dicho Foucault, sospechemos de estas libertades tan buenas, porque yo siempre le digo, y siempre pongo este ejemplo, que es de Cantinflas. Las personas de más edad se acordarán de Cantinflas. Cantinflas tiene una frase que yo tengo en un cuadro de mi casa que dice: si el trabajo fuera tan bueno, los ricos ya lo habrían acaparado. Esto decía Cantinflas. Yo siempre digo, si todo este empoderamiento, pornografía, sexualidad, vientres de alquiler, bla, 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 fuera tan bueno, los hombres lo harían y no las mujeres. Bueno, ahora sí me están pidiendo ya que acabemos. Que acabemos. Muchísimas gracias, Isabel. A vosotros también muchas gracias y os emplazo a la siguiente charla de la Escuela de Democracia. Será el 29 de mayo, Pablo de Lora, para hablar de la memoria democrática. Nada, muchísimas gracias y hasta entonces, si os place. Muchísimas gracias.